Bueno, pues vamos a iniciar con la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Eh, Muy buena tarde a cada uno de ustedes. Mi nombre es Oscar Morales y pues sean bienvenidos a nuestra última conferencia del año 2020 en este espacio que hemos denominado Cafecito Forestal. El día de hoy pues tenemos un invitado especial desde México, que pues es el maestro en ciencias Samuel García. Él pues estará compartiendo con nosotros el tema estructura, contenido de carbono y patrones de distribución espacial de un bosque templado en Chihuahua, México. Desde ya pues les agradecemos por su participación. También les comentamos pues que esta charla pues va a ser grabada y pues se les va a ser enviada posteriormente cuando esta pues sea debidamente grabada. También pues les hacemos ver que vamos a colocar un formulario al final de la charla para que puedan pues inscribirse y de esta manera pues obtener de participación y pues ya por correo se les hará llegar ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por ese espacio que pues hacen en sus agendas y pues ya entrando a la actividad, pues le cedemos el espacio pues al maestro en ciencias, Samuel García, para que pues inicie con su presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles la invitación a la Asociación Guatemalteca de Estudiantes de Ciencias Forestales y Carreras Afines. Me da gusto pues estar aquí con ustedes. También agradezco a Cristian Méndez, conocido ya de hace algunos años, que fue quien me contactó. Eh, Para comentarles, pues, que lo que voy a presentar ahorita a continuación es parte de mi tesis de maestría, una maestría en ciencias forestales que hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias de Ciencias Forestales, perdón. La tesis constó de 3 capítulos. Uno de ellos fue el siguiente. Se tituló Contenido de carbono y estructura horizontal de un bosque templado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Para comenzar, sabemos que los bosques cubren aproximadamente el 30% de la superficie terrestre y almacenan el 45% del carbono terrestre, teniendo un papel importante así en el ciclo global del carbono y por ende en la regulación climática global. En México, los bosques templados cubren alrededor del 20% del territorio nacional. El 14% de este 20% corresponde a bosques de pino y pino-encino, el 5% a bosques de encino y el 1% a otras. Dentro de este 1% están los bosques de pseudosuga, los cuales no rebasan las 25,000 hectáreas de superficie en todo el país, como en el caso del bosque que estamos estudiando, que estudiamos. Estos bosques, los bosques templados, se ubican principalmente en la Sierra Madre Occidental, en la Sierra Madre Oriental y en el centro de México también. Hablando de los bosques de pseudosuga, pues sus poblaciones normalmente son pequeñas, aisladas y fragmentadas. Según algunos autores, para realizar un manejo adecuado de los ecosistemas, es necesario caracterizar la estructura para entender los procesos de sucesión y así poder conocer su funcionamiento. Y en base a esto, pues tomar decisiones para, para su conservación o su manejo y su manejo. Por otra parte, la estructura de los bosques influye en las tasas y magnitudes de acumulación del carbono en la biomasa viva y muerta, lo cual es relevante para la función de la regulación climática en los ecosistemas templados.
acuerdo con lo anterior, pues el objetivo de este capítulo fue determinar la estructura horizontal, riqueza, diversidad y estimar el contenido de carbono de un bosque templado con presencia de especies en peligro, como lo es Pseudotsuga menziesi, la cual está en protección especial. También dentro del bosque hay Picea chihuahuana, que esta está en peligro de extinción. Esto de acuerdo a la norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Esta norma pues es el instrumento normativo que identifica las especies de México que se encuentran en riesgo. Dentro del bosque también tenemos Abies duranguensis, que es otra especie prioritaria en el lugar. No se encuentra dentro de la norma, pero es una especie endémica del norte de México. Y pues la finalidad de este objetivo fue ofrecer bases para la conservación de este bosque. Dentro de materiales y métodos, el área de estudio pues es un bosque mixto constituido principalmente por Pseudotsuga menziesi, Pinus arizonica y Quercus tuberculata. El área pues es este polígono que ven aquí, un paraje que le llaman El Triste. Está ubicado dentro del ejido Chinatú, en el municipio de Guadalupe y Calvo, al suroeste del estado de Chihuahua, que estamos acá en el norte de México. Esta área pues cuenta con una superficie de 80.46 hectáreas y altitudes que van entre los 2.530 y 2.830. El clima es templado subhúmedo, la temperatura media anda por los 13 grados y la precipitación por los 1.120 más o menos, 1.126 milímetros. Para evaluar la vegetación de este bosque, establecimos 8 sitios circulares de muestreo de 1.000 metros cuadrados. Esto fue de manera aleatoria. En los sitios se consideró el arbolado que tuviera, los árboles pues que tuvieran más de 7.5 centímetros de diámetro y se capturó su especie, su altura total y su diámetro normal. Para el análisis de los datos se calcularon los valores absolutos y relativos de la abundancia, la dominancia y la frecuencia para obtener el índice de valor de importancia para cada una de las especies y así conocer el peso ecológico de cada una de ellas. También se determinó el cociente de mezcla. Este nos permite pues tener una idea de la intensidad de mezcla que existe en el bosque. Nos dice qué tan homogéneo o heterogéneo es. También se calculó la riqueza y diversidad de acuerdo a los índices de Margalef y de Shannon. Para la estimación del volumen, biomasa y contenido de carbono, primero que nada se calculó el volumen de acuerdo a la fórmula de volumen total árbol con corteza y a los parámetros propuestos por Corral Rivas y Vargas Larreta 2013 para cada una de las especies. Estos son los datos que se utilizan en la fórmula para calcular el volumen de manera más específica. La determinación de la biomasa, pues es simplemente multiplicar el volumen calculado de cada árbol por la densidad de la madera de la especie que estemos calculando. Aquí podemos ver una tabla con la densidad de la madera de cada una de las especies y pues posteriormente se determinó el contenido de carbono multiplicando el valor de la biomasa por la concentración de carbono que es de 0.5. Este es un factor propuesto por el panel intergubernamental de cambio climático y pues esos fueron los cálculos. Como resultados, tenemos que la composición del bosque fue de 10 especies con una densidad total de 460 individuos por hectárea, distribuidos en 7 géneros de 4 familias, de las cuales Pinacea y Fagácea fueron las más representativas. Estos datos son similares a los encontrados por Álvarez et al. 2004
también en un bosque de pseudosuga en el estado de Querétaro, esto es al centro de México. La composición aquí encontrada fue menor a la reportada por Encina Domínguez et al. 2008, esto para un bosque de Oyamel en Coahuila, también acá al norte de México. La distribución diamétrica, pues podemos ver que se comportó en forma de J invertida, lo que nos indica que la mayoría de los individuos se encuentran en las clases diamétricas menores, como podemos ver aquí. Esto Esta distribución pues, fue similar a la reportada en otros bosques templados de Puebla y Coahuila. Como comentario, en otras localidades se han registrado estructuras irregulares y desbalanceadas, como las evaluadas por Guerra et al. 2012 en Tlaxcala y Puebla. Quiere decir que por irregulares y desbalanceadas, quiere decir que en algunas clases diamétricas no hubo individuos. Ahora, para el índice de valor de importancia, en el que se toma en cuenta la densidad, la dominancia y la frecuencia, tenemos que Pseudotsuga menziesi fue la especie más importante con el 26.14%, luego Quercus tuberculata y Pinus arizonica. Entre estas tres conformaron más del 50% del valor de importancia. La especie de menor valor de importancia fue Picea chihuahuana con un 2.63%. De acuerdo a Guerra et al. 2012, mencionaron que Pseudotsuga convive con especies de encinos y coníferas tolerantes como el oyamel, igual que en este caso fue lo mismo. Gordon 68 y García González 98 mencionan que las poblaciones de Picea chihuahuana en la Sierra Madre Occidental son pequeñas y son pocas, por lo que se les considera un elemento relicto. De ahí la importancia, pues creo yo, de evaluar cada una de las poblaciones que pueda haber de esta especie. En cuanto al cociente de mezcla, eh, el cociente de mezcla calculado fue de 1,46. Esto nos revela que por cada 46 individuos que nosotros nos encontremos en el bosque, es posible encontrar una especie diferente. Comparado con otros trabajos, por ejemplo, uno hecho en un bosque repario subandino, encontraron cocientes de 1,8 y, por ejemplo, Melo 2019 encontró cocientes desde 1,04 hasta 1,34 en fragmentos de bosque seco tropical, esto en Colombia, lo que nos quiere decir que, la, que estos bosques antes mencionados pues son más heterogéneos que el que nosotros estudiamos. La riqueza, de acuerdo al índice de Margalef, fue de 1.52. eh, fue mayor a la reportada por otros autores en bosques templados, por ejemplo en Puebla, al centro de México, que encontraron una riqueza de 1.35. En Durango, Navarchaides y González Elizondo encontraron una riqueza de 1.04. Y Hernández Salas, acá en Chihuahua, también encontró riquezas menores a la que nosotros encontramos, igual en bosques templados. La diversidad fue de 1.96 de acuerdo al índice de Shannon, que indica una diversidad baja de acuerdo al mismo índice, porque dice que valores menores a 2 pues son diversidad baja. Sin embargo, pues esto fue similar a lo encontrado por García Aranda en tal 2011 para un bosque con presencia de pseudotsuga en Nuevo León, acá también en el norte. Navarchaides y González Elizondo encontraron una riqueza de 1,53, perdón, de 0.53 a 1,33 en bosques templados de San Dimas, Durango. Y González 2018 encontró una riqueza de 1,76 en bosques de Avies, en Nuevo León. Al igual, Delgado et al. 2015 encontró riquezas desde 0.77 hasta 1,58 en bosques templados de Pueblo Nuevo, Durango. Todos estos bosques también son al norte de México y el que nosotros estudiamos pues tuvo una mayor riqueza. En cuanto
al volumen calculado para el área, pues el total fue de 168.58 metros cúbicos por hectárea. La biomasa fue de 90.57 toneladas por hectárea y el carbono fue de 45.29 toneladas por hectárea. Las especies que más aportaron aquí fue Quercus tuberculata, Pseudotsuga menziesi y Pinus arizonica. Comparado con otros bosques, por ejemplo, Ávila 2010, en un bosque de aves religiosa, calculó 108 toneladas por hectárea. Razo et al. 2013, en un bosque de Oyamel en Durango, calculó 138.69 toneladas por hectárea. Igualmente Ordóñez, en un bosque bajo manejo en Michoacán, encontró 103.1 toneladas por hectárea. González 2008, en un bosque con dominancia de pinos al norte de Chiapas, esto al sur de México, encontró 80.98 toneladas por hectárea. Y por último, Martínez 2014, en bosques templados de Durango, encontró 26.87 toneladas por hectárea. Nada más este último de Durango fue menor al encontrado por nosotros, y lo que encontramos pues fue mucho menor a lo que han encontrado en otros tipos de bosque, igual templados. Como conclusiones de este capítulo, pues tenemos que las familias más relevantes fueron Pinaceae y Fagacia. Tenemos que la distribución diamétrica indica que la vegetación se encuentra en proceso de regeneración, digamos, ya que la mayoría de sus individuos se localizan en clases diamétricas menores y posteriormente sustituirán a la masa madura. También esto pues, nos indica que el bosque está en buen estado de conservación porque se está regenerando. Pseudotsuga menziesi, Quercus tuberculata y Pinus arizonica fueron estas las especies de mayor valor de importancia y asimismo las que tuvieron mayores, las que aportaron más al volumen, a la biomasa y al contenido de carbono. Y bueno, de acuerdo al cociente de mezcla, el bosque tiene tendencia a la homogeneidad, como lo expliqué ahorita. La riqueza y diversidad fue ligeramente mayor a la de otros estudios realizados en bosques similares. Y bueno, creemos que esta investigación puede servir de referencia para futuros planes de conservación y o restauración en bosques que no se encuentran sujetos a aprovechamiento y que poseen especies vulnerables como las que mencioné ahorita que están en la norma o que son endémicas. Como comentario, decirles que este capítulo fue publicado el día de hoy, exactamente hace como 2 horas, en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales, por si gustan mirarlo, pues ya saben. Ahora, el otro capítulo, el tercero de mi tesis, se llamó Patrones de distribución espacial del arbolado en un bosque de Pseudotsuga menziesi en Chihuahua, México. Para este capítulo, bueno, sabemos que los bosques pues, nos brindan diferentes servicios ecosistémicos, nos brindan aire puro, tienen que ver mucho con el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, la captura de carbono, nos brindan materiales, combustible, entre otras cosas. Sin embargo, pues los bosques están expuestos a diferentes disturbios, como lo es el cambio de uso de suelo, la tala clandestina, el sobrepastoreo o los incendios forestales. Por eso es importante conocerlos y caracterizarlos, aunque estén bajo manejo o estén bajo protección, como sea. La caracterización estructural se puede hacer sobre la diversidad de especies, de dimensiones o la diversidad espacial, como en este caso. Esta diversidad espacial, pues hay pocos trabajos, no puedo decir que hay demasiados, y pues es importante para conocer los cambios que se originan en el bosque, de acuerdo a los patrones y a la variación espacial de la estructura del rodal. También nos sirve para conocer los efectos de la sucesión de los ecosistemas a escala de rodal. Algunos estudios de caracterización
como les digo, hay diferentes tipos. Algunos se han centrado en caracterizar la estructura de los bosques con algún grado de perturbación, comparándola antes y después, o un área virgen con un área incendiada, por ejemplo. También se han hecho para comprender la distribución espacial de las comunidades arbóreas. Se han hecho para conocer las relaciones interespecíficas entre especies. Se han hecho para contrastar la estructura de bosques con y sin manejo forestal. Y también se utilizan para diseñar patrones de plantación que aumentan la competencia y la resistencia de los ecosistemas. Em, El objetivo de este capítulo fue determinar los patrones de distribución espacial del arbolado. Con esto queremos aportar al conocimiento y entendimiento de la estructura espacial de bosques de alto valor de conservación por las especies que hay, ¿no? Nos planteamos 4 preguntas. La primera fue, ¿la distribución del arbolado es aleatoria? ¿La mezcla de especies es uniforme? ¿Existe homogeneidad dimensional a nivel espacial? ¿Y cuáles son las principales diferencias y o similitudes con otros estudios? Para este capítulo, pues, se utilizó la misma información del bosque, nada más que ahora también se tomó en cuenta las distancias que había de los árboles que medíamos al centro del sitio y se tomó en cuenta el azimut. De igual manera, nada más del arbolado adulto de individuos con diámetro mayor a 7.5. Para el análisis de los datos, se hizo de acuerdo con los principales géneros. Se utilizaron varios índices que toman en cuenta un grupo de 5 árboles. Em, el primer índice, el índice de uniformidad de ángulos, este se basa en la medición de los ángulos entre los vecinos con un árbol referencia y pues así se compara con un ángulo estándar. De tal manera que al considerar 4 vecinos, el árbol referencia toma valores desde 0 hasta 1, donde el valor 0 representa condiciones de regularidad, como vemos aquí. El valor de 0.5 muestra tendencia a la aleatoriedad y los cercanos a 1 pues presentan condiciones de agrupamiento. Luego está el índice de grado de mezcla. Este es una medida de la diversidad de la distribución espacial. Nos muestra el grado de mezcla entre las especies, entre los géneros, y pues nos indica la proporción de vecinos más cercanos que no pertenecen a la misma especie que es árbol referencia. En este caso se toman los 4 vecinos más cercanos. Para el índice de dominancia dimensional, este muestra la dominancia del árbol referencia con respecto a sus vecinos más cercanos, es decir, la proporción de árboles más pequeños, ya sea en diámetro o en altura. Y pues este toma valores desde 0, 0.25, 0.50, 0.75 y 1. Cuando es 1, es cuando el árbol vecino es menor al árbol referencia y cuando es 0 es mayor. Por último, tenemos el índice de diferenciación dimensional. Este pues establece una manera de representación de la proximidad espacial que existe entre árboles de diferentes dimensiones en el bosque. Entre más bajo sea el valor de este índice, pues las diferencias son menores. Un valor 0, digamos, que indica que todos los árboles son del mismo tamaño. Y aquí podemos ver la representación esquemática de los índices estructurales. El primero sería el de mezcla, este sería el de uniformidad de ángulos y el otro de dominancia. El punto del centro es el árbol referencia y conforme a este y según el índice, pues se van clasificando los valores que queremos tomar para los análisis. Ahora, para una correcta interpretación de las características estructurales, se debe tomar en cuenta el efecto borde del sitio, ya que hay árboles que están dentro del sitio
que se encuentran muy cercanos al borde y pues sus vecinos pueden estar del otro lado, o sea, fuera del sitio. Esto pues nos implicaría errores en la estimación de los valores de vecindad y pues para evitar esto utilizamos un estimador que se llama NN1, el cual consiste en omitir como árbol referencia aquellos cuya distancia con su vecino más cercano es menor a la distancia entre este árbol y el borde. De todos modos, estos árboles pueden formar parte de otros grupos estructurales de 5 árboles, aunque, mm, bueno, sí pueden formar eh, parte de otros grupos estructurales. Em, los valores encontrados para cada uno de los índices se compararon estadísticamente contra bosques perturbados o bajo manejo de otros autores. Para esto, la base de datos se amplió a 1000 submuestras. Se utilizó la paquetería WRS2 en el programa R. En este programa se utilizaron simulaciones Bootstrap para calcular la diferencia entre medias con un intervalo de confianza del 95%. Bueno, para conocer un poquito más del contexto del bosque, calculamos las características gasométricas habituales, que son la densidad. Como ya sabemos, la densidad fue de 254 individuos por hectárea. El área basal fue de 10.14 en total y sacamos los diámetros medios y alturas medias para cada uno de los géneros. Podemos ver que son muy similares. Así es como se representa la distribución espacial del arbolado en cada uno de los sitios de 1000 metros. Cada color representa un género diferente. Cada punto sería un grupo estructural de 5 árboles. Los tamaños de los puntos, estos nos muestran el tamaño de los árboles que se pueden encontrar en el sitio de acuerdo al diámetro normal. ¿Qué más? El borde rojo nos muestra la información que se pudiera perder en caso de usar un borde tradicional de 5 metros. Pero como vemos, el estimador que usamos, podemos acceder a más información, ya que los árboles que están cerca del borde del sitio, pues también son tomados en cuenta y no se omitirían con un borde tradicional de 5 metros. En total, pues se generaron 203 grupos estructurales. Los sitios 2 y 6 fueron los que tuvieron más grupos, con 41 y 54 grupos. Ahora, ya en los resultados, el índice de uniformidad de ángulos nos muestra de manera general. Aquí se tomaron todos los géneros y todas las especies. Y aquí tomamos los géneros más representativos pues sí, para no utilizarlos todos. De manera general y por géneros, pues se muestra la misma tendencia. La mayoría de los grupos estructurales de 5 árboles tuvieron una distribución aleatoria, ya que como vemos cayeron en el punto 5, la categoría punto 5. Esto nos indica que 2 de los 4 árboles vecinos tienen un ángulo mayor a 90 grados con respecto al árbol referencia. También todas las medias generadas quedaron dentro del intervalo calculado con la prueba Bootstrap. Como vemos aquí, este sería un intervalo para todo el bosque en general, punto 45 a punto 53. La media fue de punto 49, entonces queda dentro. Esto que encontramos aquí es similar a lo encontrado por Chang, quienes evaluaron bosques naturales de picea y pinos en un bosque mixto. Esto fue en China y pues también fue similar a lo reportado por Rubio Camacho et al. 2017 y Graciano Ávila et al. 2020, estos en bosques regenerados después de incendios y en bosques bajo manejo forestal. Ninguno de los
de los géneros presentó diferencias significativas, ya que la media quedó dentro del intervalo calculado, al igual que la media de estos estudios con los que comparamos. Ahora, en el índice de mezcla de especies, de manera general, eh, recordamos que se toman en cuenta todos los géneros aquí. Aquí el mayor porcentaje cayó en las categorías .75 y 1, lo que nos indica que la mayoría de los árboles de referencia están rodeados por individuos de especies diferentes a él. Ahora, por género, en Pseudotsuga, por su parte, este suele estar o no mezclado con otras especies, ya que la mayoría de sus grupos estructurales cayeron en el punto 5, y eso es lo que nos indica. mm, Nos muestra que pueden aparecer o no mezclados con diferentes especies, ya que la mayoría de sus individuos se encontraron en las categorías de .75 y .1. Ahora, de manera general, se presentaron diferencias significativas con Rubio Camacho et al. 2017, ya que sus valores medios fueron de .57 y .58, que caen dentro de este rango, que no caen, perdón, por eso tuvieron diferencias. Pseudotsuga, por su parte, presentó diferencias a lo publicado por Domínguez Calleros et al. 2014. Estos pues reportaron una mezcla alta para poblaciones de Pseudotsuga en Durango y Zacatecas. Quercus y Pinus, por su parte, muestran una mayor mezcla en este estudio que realizamos que en el estudio de Rubio Camacho, que es en bosques de pino encino regenerados después de un incendio. Y bueno, lo anterior se corrobora en el análisis por género con las medias. Ahora, de acuerdo al índice de dominancia dimensional diamétrica, no se mostró ninguna tendencia. Como vemos, todas las categorías tienen un cierto porcentaje parecido. Por género, pues Pseudotsuga, por ejemplo, tiene la mayor proporción de individuos en la categoría de .75. Esto nos indicaría que es una especie que domina sobre las especies que la rodean. Quercus, por su parte, tiene la mayor frecuencia de grupos estructurales en la categoría 1. Sin embargo, en la categoría 0 y .25 se encuentra alrededor del 45% de los grupos estructurales calculados. Esto pues nos muestra que los encinos en este bosque tienen árboles tanto dominantes como dominados. Y Pinus, pues este tuvo más del 25% de las frecuencias en la categoría 0, lo que nos indica que los pinos se encuentran rodeados por árboles más grandes en este bosque. Estos resultados, al igual que los de Graciano Ávila y Rubio Camacho, pues determinan que el bosque es heterogéneo en cuanto a diámetros, porque pues hay de todo, no hay una dominancia de de alguna categoría de métrica, por ejemplo. Pseudotsuga, pues fue dominante sobre las demás especies, y ya que este género pues es de los más abundantes y de los de mayores dimensiones. Esto lo corroboramos en el primer capítulo de mi tesis, que también ya fue publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales. Ahí pues se calculó la estructura horizontal, y pues ahí fue donde checamos que sí, que Pseudotsuga es de los más abundantes, como vimos ahorita, y también es el más alto, como podemos ver en ese artículo. Pinus, por su parte, pues se comportó como una especie de dominada, contrario a lo reportado por Rubio Camacho, ya que en lo de Rubio Camacho, pues era un bosque de pino encino, y el de nosotros, pues domina Pseudotsuga. Ahora, para el índice de dominancia dimensional en la altura, este mostró una ligera tendencia
a que existen especies dominantes en el área, como vemos aquí. Se corrobora acá en los géneros, ya que Pseudotsuga tuvo su mayor frecuencia en las categorías .75 y .1. Esto nos indica que es una especie dominante en cuanto a alturas en este bosque. Quercus pues tiene las mayores frecuencias en las primeras categorías, lo que nos indica que los encinos pues están rodeados por árboles más grandes y también pues son tolerantes a la sombra. Es obvio que van a estar por debajo de encinos o de pseudosugas o de pinos. Pinus, por su parte, pues tuvo las mayores frecuencias en el .5 y en el .75. Esto nos indica que es una especie codominante. No está acá ni en los suprimidos, ni está acá en los dominantes, en este bosque. En cuanto a esto, pues sí hubo diferencias significativas contra la parcela 1 de Rubio Camacho, donde él obtuvo .35, mientras que la parcela 2 obtuvo .45. Como podemos ver, el .35 está fuera de nuestro intervalo calculado y con eso vemos que hay diferencias significativas. Pseudotsuga, pues fue el género dominante en el área y como les dije, esto se entiende ya que de acuerdo al capítulo 1 de mi tesis, pues sus individuos son abundantes y son de alturas máximas de hasta 26.30 metros. También pues esto fue similar. En cuanto a pinos, fue similar a lo de Rubio Camacho, ya que los pinos se comportan como codominantes, de acuerdo a la clasificación de Gado. Ahora, en el índice de diferenciación dimensional diamétrica, aquí se mostró una diferenciación moderada de manera general y se comprobó en cada uno de los géneros, se comportó de la misma manera y pues los valores medios no tuvieron diferencias contra los otros estudios con los que comparamos. Ah, el índice de diferenciación dimensional de altura se comportó exactamente de la misma manera. La mayoría de las frecuencias o la mayoría de los grupos estructurales, como lo quieran ver, cayeron en la categoría moderada y luego la clara fue la que le siguió. Em, ¿Qué más? El análisis, pues sí, se comportó de manera igual, de manera general y por géneros. Aquí pues tenemos que el grado de diferenciación, tanto en diámetros como en alturas, fue moderado. Esto también fue similar a lo encontrado por Rubio Camacho et al. 2017 y a lo encontrado por Graciano Ávila et al. 2019 en bosques de pino. Se comportó de la misma manera. Esto indica la escasa variabilidad en las dimensiones del arbolado y tanto en estructura horizontal como en estructura vertical. Nos indica que es poco heterogénea, que son poco heterogéneas las dimensiones de los árboles. Y bueno, lo obtenido en este capítulo de la tesis, pues deja claro que existe necesidad de generar información de estructura y de estructura espacial en este caso, ya que pues es escasa. No se encuentran demasiados trabajos como, como los clásicos trabajos de estructura que no son espaciales, como los que les comenté ahorita. Y bueno, la aplicación de estos índices que les mostré, pues contribuye de manera importante al entendimiento de los procesos que se llevan a cabo en, en los bosques para llegar a tener cierta estructura. Y pues creemos que lo anterior pues también da bases para el manejo y conservación de comunidades vulnerables, como la aquí estudiada, porque pues da información muy individualizada de la estructura a nivel especie o a nivel género, como se puede sacar también a nivel especie. Como conclusiones y contestando las preguntas que puse al principio, tenemos que la distribución y mezcla del arbolado fue aleatoria. Eh, Vemos que el bosque presentó tendencia a la homogeneidad
ya que no hay diferenciación, ya que la diferenciación dimensional fue moderada a clara, no fue una diferenciación fuerte. Y bueno, una de las similitudes con otros estudios se reflejó en el índice de uniformidad de ángulos, que también lo han aplicado en bosques naturales de China, en bosques bajo manejo y en bosques con antecedentes de incendios, que fue con los que comparamos principalmente. También una de las principales diferencias se presentó en el índice, en el índice de mezcla de especies, el cual fue distinto al encontrado en bosques de pino encino y en otros bosques de pseudosuga en el norte de México. Y pues nada más como comentario, este capítulo fue sometido a la revista Madera y Bosques, está en revisión y pues esperemos que pronto sea publicado. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Les dejo ahí mis contactos por si algo se ofrece. Gracias.